Ya, bueno, les decía que en general bien. Hay algunas personas, eso sí, que no estaban destacando cada uno de los tópicos o los resultados que estaban en el artículo de cada uno de ustedes. Un tip importante para que ustedes sepan cómo tienen que discutir cada una y describir los resultados de cada uno de los tópicos o temáticas que se exponen en el artículo, dice en relación a que cada tabla y cada figura va a tener una descripción del resultado, y de cada tabla y de cada figura y de cada resultado, lógicamente, también va a haber una discusión, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener tantas temáticas o tantos tópicos como vayan a haber tantas tablas o resultados o figuras para los resultados. Y para la discusión, tienen que tener en cuenta que cada resultado puede tener más de un tópico de discusión, ¿ya? A veces puede suceder que en torno a un resultado se discutan más o muchas más situaciones. Por lo tanto, eso tienen que identificarlo bien. Y como les decía, en general veo que todos captaron bien. La consulta es, ¿se dan cuenta ahora que desglosando un artículo de esta manera, sobre todo ahora que estamos hablando de resultado de discusión, es más fácil entender y focalizar, armar un artículo y al mismo tiempo armar una presentación? ¿O estructuralmente cuando ustedes leían un artículo lo pensaban de esta manera o lo estructuraban de esta manera, de tal manera de sintetizarlo? ¿O esto es una herramienta nueva que les va a servir para ustedes ordenar cómo tienen que escribir un artículo y al mismo tiempo cómo tienen que presentar un artículo, que es la clase que todavía no vemos? A ver qué me señalan. ¿Les fue más fácil bajo esta forma y metodología de trabajo? Sí, un poco, profe, pero tengo una duda, que usted dice que es por cada figura hay un resultado y una discusión, Claro. pero ¿es lo único que indica como un resultado o una discusión o igual hay más resultados aparte de los que no salen en la figura? No, no, solamente los resultados son los que están en la figura y en las tablas y en los análisis que se pueden hacer en los análisis estadísticos. Recuerden que algunos artículos tienen aparte análisis estadístico, pero también pueden recoger figuras con análisis estadísticas principalmente, pero en la discusión van a hacer mención de cómo los análisis estadísticos demuestran o no que existen diferencias significativas o estadísticas entre los controles y los tratamientos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ya, eso sí es nuevo para mí. Ya, ya. Eso tienen que tratar de identificarlo de esa manera. Por lo tanto, por Profe, ejemplo, sí, por ejemplo, en mi caso, en algunas tablas o gráficos, como que no decía mucha información, solamente como que los mostraba. bueno, generalmente en la etapa, en el capítulo de resultados se va a hacer una breve mención de esto, ¿ya? Cuando ustedes están citando un artículo, que en este caso están entregando un informe o una tarea respecto de un artículo que ustedes eligieron en particular, nos vamos a enfocar solamente en eso. Pero cuando ustedes hagan un informe, cuando ustedes generen una data, porque eso va a ser más adelante cómo ustedes van a ir trabajando. Probablemente vamos a hacer, o van a hacer en otras asignaturas, trabajo en terreno, van a reunir la data ustedes, y con esa data ustedes tienen que armar los resultados y discutirlos. Ahí ustedes pueden ser más detallistas en términos de qué resultados van a ir exponiendo, ¿ya? Pero eso lo van a ir viendo en el contexto de cómo vayan avanzando en la profundidad de las distintas asignaturas. Lo importante es que tengan claro que en este ramo lo que nosotros perseguimos es que ustedes aprendan a identificar cuáles son los elementos esenciales en un artículo científico, cuál es la problemática, cuál es el estado del arte, cómo contribuye esta problemática o este estudio a un nuevo resultado para el estado del arte de la temática, el objetivo, tratar de inferir la, la hipótesis, y al mismo tiempo poder conocer o establecer cómo es el diseño experimental. Y me refiero con esto, cuáles son los tratamientos, cuáles son los controles, cuál es el área de estudio,
cuáles son los criterios para medir organismos, para esto y esto otro, calcular ciertas cosas, cuáles son también los tipos de análisis estadísticos que ustedes van a utilizar para ver si existe diferencia estadística entre los tratamientos y los controles. Y en los resultados es la discusión de lo que son las tablas, las figuras. Y en la discusión, perdón, en los resultados y en la discusión, los atributos de esos resultados. Si esos resultados implican alguna cosa, alguna tendencia en particular, se comparan los resultados con los que existen en la literatura. Si ustedes se dieron cuenta en este ejercicio que hicimos la semana antepasada, generalmente se discutía en términos de autores. Por ejemplo, tal autor encontró tal resultado, no obstante, otro autor encontró uno distinto y esto podría deberse a tal situación. ¿Me entienden? Entonces, eso es el proceso, es de buscar los atributos, las comparaciones, las diferencias con otros estudios del estado del arte en relación a la temática. ¿Para qué? Para finalmente volcar en la conclusión final del estudio. Entonces, lo otro preponderante en la discusión, cuando ahora ustedes la leyeron, es que finalmente la discusión se establece, hay artículos que piden incluir una conclusión final, pero hay otros que no lo piden, sino que está inserta en la discusión la conclusión final, y eso está principalmente en el último párrafo de la discusión. Y al mismo tiempo también lo que se incluye generalmente son las perspectivas del estudio, o sea, ¿qué ustedes podrían decir? Este estudio es importante porque sí, pero es necesario a lo mejor establecer estas condiciones para y contrastarlo de tal manera para enriquecer la información, ¿me entienden? Entonces, cada una de esos tópicos que se contienen en la discusión hay que ir identificándolo. Por lo tanto, el trabajo de esta clase, hoy estamos en la clase 8, semana 8 me parece. Sí, nos queda la semana 8 y nos queda la semana 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer de la siguiente manera el trabajo que vamos a hacer en esta unidad 2 que estamos trabajando ahora. Yo voy a proceder a enviarles una data. Voy a pescar un artículo X por ahí, le voy a poner el título y voy a poner las tablas y los resultados. Y ustedes, en términos muy generales, van a tener que escribirme una introducción, los resultados y la discusión, ¿me entienden? Pero lo vamos a hacer general, para que se vayan dando cuenta de cómo es el ejercicio. No les puedo pedir que esto sea a cabalidad, porque esto es un proceso que tiene que ir ocurriendo a medida que ustedes van avanzando en el currículum de la carrera. ¿Ya? La idea es que ustedes comiencen a estructurar esto de tal manera de que en las próximas asignaturas, cuando tengan que escribir informes científicos, ¿ya? Y después vamos a saltar en las últimas 2 clases a lo que es una presentación oral, o en la última clase, ahí ustedes van a ir dándose cuenta y van a tener en la mente, por decirlo así, cómo tienen que ir estructurando esto. De tal manera que los criterios para escribir un informe científico para todos ustedes sean similares y que al mismo tiempo el profesor de la asignatura se dé cuenta que ustedes están estructurando bien este artículo en términos de, o esta información o este informe respecto de la data que ustedes van a tener. ¿Me entienden? Entonces, ese va a ser el ejercicio que vamos a realizar. Por lo tanto, por ejemplo, yo les podría a ustedes poner, voy a proyectarles algo acá, esperen un poquitito. Déjenme buscarlo acá. Ya, ahora les voy a compartir pantalla. Ahí están viendo, ¿cierto?
Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces, por ejemplo, yo podría ponerles a ustedes, podría ponerle estas tablas, esa tabla. Y ahí, por ejemplo, si ustedes vieran esas tablas, ¿cómo deberían escribir el resultado de esta tabla? Entonces ustedes podrían poner los resultados en la tabla 1, se describe las distintas especies de las diatomeas bentónicas aisladas para el desarrollo de biopelículas multiespecíficas, en donde se observan 4 especies de diatomeas bentónicas como Ánfora capitellata, Niscia ovalis arnott, Cylindroteca costerium, Navícula criptocéfala. Estas fueron encontradas tanto en el estanque de biologización, reservorio, asentamiento. Y se describe al mismo tiempo el tamaño celular en términos de la longitud en micras y el ancho. Y ahí ustedes pueden hacer esa descripción, ¿me entienden? Eso es lo que tienen que ver. Por ejemplo, los resultados solamente ese atributo. Posteriormente, si yo les pongo esta imagen que están viendo acá, la figura 1, entonces ustedes lo primero que tienen que hacer cuando vean la figura 1, tienen que ver el pie o la descripción de la figura, que dice curvas de crecimiento de las diatomeas aisladas. Los datos representan el promedio de muestras en triplicado más o menos desviación estándar. Ah, perfecto. Entonces yo pienso y digo, acá están las curvas de crecimiento, entonces acá tengo el número de células por centímetro cuadrado en función del tiempo. Es decir, la variable independiente es el tiempo y ¿ya? Y acá vamos a tener la variable dependiente, las células por centímetro cuadrado. Por lo tanto, acá ustedes pueden ver y van a ir describiendo cómo es la curva de crecimiento de, por ejemplo, la cepa NC, que si ustedes la miran acá, va a ser Navícula cristocéfala, que sería el triángulo invertido, y ustedes pueden ver. Entonces acá ustedes pueden describir, o deberían describir, que el crecimiento de estas diatomeas bentónicas se observa que al cabo de posterior a las 48 horas, se alcanza la fase estacionaria en muchas de esas, como por ejemplo son la NB, entre 48 y 120 horas, CC, que es la cuadradita, que es esta fase estacionaria, pero continúa el crecimiento hasta las 168 horas, que sería el círculo redondito, aquí el círculo abierto. El círculo cerrado NB se puede observar que el crecimiento es continuo desde las 24 horas, exponencial hasta las 72 horas. Posteriormente se hace estacionario desde las 72 horas hasta las 120 horas, y posterior a las 120 horas, esta baja el crecimiento. ¿Ya? Y en el caso de la navícula, la navícula cristocéfala, esta continúa creciendo desde las 24 horas hasta las 120 horas, 168 horas, continuamente, donde el pic de crecimiento está entre las 24 y las 48 horas. ¿Ven? Entonces ustedes van describiendo eso. Pueden señalar al mismo tiempo otra información que puede emerger directamente de ver esta figura, es que ustedes pueden decir que la cepa NAV, que es esta que está aquí, el triángulo invertido negro al revés, crece menos o tiene el crecimiento de esta cepa es en menor cobertura, perdón, que las cepas NC, CC, por ejemplo, porque después ustedes pueden ver que la cepa NB crece igual o baja su crecimiento y se mantiene igual que la cepa NAV. Ahí ustedes tienen una descripción de un resultado. Posteriormente, cuando hablan de discusión, ustedes, si tienen solamente la data, podrían ir a buscar en bibliografía cómo es el crecimiento de las diatomeas bentónicas. Y ahí ustedes podrían buscar otra información o otros artículos relacionados a curvas de crecimiento de diatomeas bentónicas y podrían empezar a discutir. Esto puede ser porque esta cepa probablemente o los nutrientes que necesita no son los óptimos, por ejemplo, o que las condiciones de luz no fueron las óptimas, por ejemplo, o que definitivamente tiene una tasa de crecimiento menor que otras cepas de diatomeas bentónicas. Y ahí ustedes van explicando lo que es la discusión. Por ejemplo, en el caso de acá, de esta figura, déjenme ver acá cómo bajarle el zoom. Esto se ve... No.
No es acá. Déjenme encontrar dónde está el zoom. Acá. Ya. Por ejemplo, podría también ponerles esta imagen, figura 2. Ya, entonces dice, ya, esta figura demuestra la evaluación o quiere o viene a representar la evaluación del efecto de la intensidad lumínica sobre el crecimiento de estos cultivos de diatomeas bentónicas. ¿Ya? Para esto se evaluó el crecimiento de las distintas diatomeas bentónicas a 10 micromol por metro cuadrado por segundo en el bloque A, en el bloque B a 50 micromol por centímetros cuadrados por metros cuadrados por segundo, y en el bloque C a 100 micromol por metro cuadrado por segundo, ¿ya? ¿Qué se puede observar acá? Y acá ustedes pueden decir, del mismo modo, esto demuestra el crecimiento en función del tiempo, ¿ya? En la cobertura, en este caso el logaritmo de células por centímetro cuadrado, y podemos observar que, por ejemplo, en la intensidad de 50 micromol es donde mejor crecen estas diatomeas bentónicas, porque alcanzan lo más rápido posible su fase estacionaria. ¿Ven? Y ahí ustedes pueden ir describiendo ese resultado. La tabla 2 muestra el valor K de las 4 especies de diatomeas bentónicas en diferentes intensidades lumínicas, a 10, 50 y 100 para el valor K, que es la tasa de duplicación y crecimiento. Y pueden observar ustedes cuál es el crecimiento, incluso se establece si existe un valor estadístico o no respecto, por ejemplo, en el caso habían diferencias significativas entre las distintas intensidades del valor K porque era menor a 0,05. En todos habían diferencias significativas. Aquí dice, ¿ve? P valor menor a 0,05 indica diferencias significativas estadísticas. Por lo tanto, ustedes pueden señalar que el crecimiento, o el valor K de duplicación de estas diatomeas bentónicas a las distintas intensidades lumínicas demostró para cada una de ellas que existen diferencias significativas respecto de la intensidad lumínica. Y acá ustedes pueden empezar a jugar cuál es la que es mejor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el mejor valor K se obtiene alrededor de los 50 micromol por metro cuadrado por segundo. En esta figura, eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo a destacar de la figura o ir estableciéndolas. Siempre tienen que hacerse la consulta en términos de cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿ya? La variable independiente siempre es la que está en el eje X. Este es el eje X. Y en este caso de curvas de crecimiento, generalmente va a estar en la variable dependiente, va a ser el crecimiento. En términos, por ejemplo, si estamos hablando de diatomeas bentónicas, en células, en la cobertura de células por centímetro cuadrado. Entonces, para este gráfico muestra, en el caso de la letra A, ustedes buscan acá, variación de la cobertura celular en placa de fijación de larvas aliotícipe a distintas horas después de la inoculación de una mezcla multiespecífica de diatomeas bentónicas respecto del control, agua sin suplemento de diatomeas. Entonces este es sin suplemento de diatomeas. Por ejemplo, para el control sin suplemento de diatomeas, veo película mixta del suplemento de diatomeas bentónicas. Y en la imagen B, ustedes muestran el desglose respecto de la biopelícula mixta, cómo está constituida esa biopelícula mixta en términos de las distintas células. Entonces, ¿qué pueden observar? ¿Cómo deberían describir acá ustedes? Que la biologización de un sustrato para la fijación de larvas de balones es mejor cuando se utiliza una biopelícula mixta, es decir, en base a células que fueron previamente aisladas. ¿Por qué? Porque se observa en la barra gris una mayor cobertura respecto de la barra negra, que es el control, que es solamente las diatomeas que vienen en el agua de forma natural. Por ejemplo, pueden decir ustedes que al cabo de las 96 horas ya se observa diferencias en términos de cobertura respecto de la biopelícula mixta, el control, que es sin la inoculación de diatomeas seleccionadas. Y esto se observa a las 96 horas, a las 120, a las 144 y a las 168 horas, donde la cobertura celular de las diatomeas seleccionadas es mejor que en la situación
sin la inoculación de diatomeas seleccionadas. Cuando vamos a analizar cuál es la proporción de las diferentes diatomeas seleccionadas en la biopelícula mixta, podemos observar que efectivamente, desde las 24 a las 168 horas, se observa que las distintas diatomeas bentónicas crecen casi en la proporción 1 es a 1, es a 1, es a 1. Esto significa que no se compiten entre ellas estas diatomeas bentónicas en el sustrato. Y eso tiene una implicancia, y aquí voy a dar un valor de atribución, ¿ya?, que va a ser parte de la discusión en términos de que esto que crezcan en forma casi proporcional las distintas diatomeas bentónicas va a significar que las larvas de balones, cuando comiencen a alimentarse, no van a comer solamente una especie, sino van a comer 4 especies en la misma proporción, lo que va a significar que desde el punto de vista nutricional es distinto tener una dieta monoespecífica a una dieta multiespecífica. Por lo tanto, una dieta multiespecífica, como en este caso, podría ser sumamente interesante. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a las diatomeas que se seleccionaron, y esas diatomeas fueron seleccionadas de acuerdo a ciertas condiciones, como era el tamaño de las diatomeas y el valor de proteínas que podían aportar cada una de ellas. Entonces, ahí ustedes están entregando un atributo de lo que es un resultado. Y finalmente, por ejemplo, vamos a ver esta figura, en donde esta figura muestra el número de semillas recolectadas y la longitud de la concha en milímetros respecto de semillas que fueron fijadas posteriormente a 120 días. Se puede observar la situación control respecto de la biopelícula mixta, y podemos observar que si bien no existieron diferencias significativas, podemos ver que en términos del número de semillas, recolectadas, la biopelícula mixta colectaba alrededor de 8 semillas por centímetro cuadrado respecto de la situación sin proyecto, en donde alrededor de 4 o menor a 4 semillas por centímetro cuadrado. Por lo tanto, eso es importante porque con esta técnica yo puedo colectar el doble de semillas respecto a la situación sin proyecto o sin el uso de diatomeas bentónicas. En términos de estas semillas, cuando se fijaron y cómo crecieron, la longitud de estas posteriores a 120 días, no existen grandes diferencias significativas cuando comparamos las semillas control con la biopelícula mixta. No obstante, existe alrededor de casi 1 milímetro de diferencia de longitud respecto de las semillas. ¿Ven? Y ahí ustedes pueden ir discutiendo después. Esto podría deberse a que tal situación, esta otra situación, otro autor que encontró, otro autor estaba en contra de lo que dijo esto, o sea, difería la información entregada, etc. Entonces, esa es la idea de cómo tenemos que ir procediendo. Y acá, bueno, es lo mismo, pero posterior a 60 días. Entonces, ahora van entendiendo cómo deben estructurar un informe científico. Sí, profe. Yo creo que en términos conceptuales era como ustedes lo tenían claro. Lo que pasa es que ahora estamos unificando los criterios. Estamos haciendo más uniforme en cómo ustedes van a abordar la escritura de un informe científico. No sé si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque van a saber que en la introducción tienes que establecer lo importante del estado del arte, ¿ya?, en relación a la problemática. ¿Cuál es la problemática de hacer este estudio o no hacerlo? ¿O en qué viene a contribuir este estudio a la problemática que existe y si es nueva respecto al estado del arte? El objetivo. Y posteriormente, bueno, la descripción de materiales y métodos, que es una cuestión más técnica, pero posteriormente los resultados, que es sumamente importante cómo ustedes van a describir. Y eso siempre es un problema que tienen los estudiantes en términos de qué escriben en los resultados y qué escriben en la discusión. Yo creo que ahora está más que claro cómo se escribe o cómo se redactan los resultados y cómo se redacta la discusión. Por lo que vi, hicieron el ejercicio bien de la tarea, en general está muy bien. Por lo tanto, espero yo que debiesen tenerlo bastante claro, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No, no. ¿No? ¿Todo claro?
¿Sí? A ver, Betania, ¿todo claro? ¿Daney? Sí, profe. Camila, Isaac. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Me parece bien. Entonces yo necesito que ustedes me vayan retroalimentando en términos si está todo esto claro. Ahora entonces yo lo que voy a hacer, les voy a enviar un PowerPoint con un título, con resultados y con figuras. O sea, con resultados, figuras, tablas, etc. Y yo quiero que ustedes me empiecen a armar el cuento, por decirlo así, en términos de eso que yo les hago. ¿Me entienden? Entonces yo en el PowerPoint les voy a explicar exactamente el detalle de lo que quiero que me hagan. Y eso van a tenerlo hasta el próximo lunes. Quiero ver que lo puedan estructurar bien. La profundidad de cómo lo estructuren no se los voy a evaluar. ¿Saben por qué? Porque eso es un proceso que ustedes tienen que ir adquiriendo. Y este ejercicio les va a servir para cuando en 2 años más estén haciendo su unidad, o 3 años más, dependiendo de la generación en que estén escribiendo su unidad de investigación 2, van a decir, esto me sirvió para poder saber cómo tengo que escribir un informe científico. ¿Ya? Esto es el ejercicio para aquello. ¿Ya? Entonces la clase de hoy es muy cortita, solamente quería que ustedes entendieran cuál es el trabajo que van a tener que hacer durante esta semana. ¿Ya? Por favor, no lo tomen tan en profundidad, sino que cosas en general. La idea es que hagan una búsqueda. Entonces, este ejercicio que tiene es sumativo porque al mismo tiempo ustedes van a tener que ir a buscar bases de datos. Van a ir al Scopus, o van a ir a Science Direct, o van a ir, no sé, al Telegram, como buscando con las herramientas de búsqueda que usamos el otro día, para que ustedes vayan armando su cuento en términos de el estado del arte, qué es lo nuevo, qué es lo distinto. Si es que lo pueden identificar, eso va a ser más difícil, porque como no lo están haciendo ustedes mismos, y porque no van a hacer un estudio bibliográfico tan acabado, les va a costar un poquito más, pero más o menos quiero que lo hagan. En términos de la descripción de los resultados, sí, ahí van a tener que hacerlo muy bien, y después cuando hagan discusión, quiero que ustedes construyan igual como hicieron la tarea, el tópico que ustedes van a creer respecto a las tablas y los resultados, el resultado que ustedes van a describir, figura 1, tal resultado, tal resultado, tal resultado. Figura 2, tal resultado, tal resultado, tal resultado. Figura 3, tanto, tabla 1, tabla 2, los resultados que entregan la información que yo les voy a dar. Y posteriormente, recuerdo a eso, ustedes van a ir armándose una pequeña discusión. En general, ¿cuáles son los elementos que yo quiero tener claro que ustedes me señalen en la discusión? Cuando ustedes hacen una discusión, ustedes partan señalando el resultado y al mismo tiempo después empiezan a usar palabras como. Sin embargo, a diferencia de, los autores tanto encontraron que, no obstante, estos autores demostraron lo contrario por tal razón, pero finalmente nosotros creemos que esto es lo que ocurre. ¿Me entienden o no? En la discusión es la comparación. Profe, ¿Sí? además de la discusión, tenemos que hacer así como la introducción, como el resumen, o solamente vamos a enfocar No. a la discusión. Solamente quiero que que con los resultados me describan me ponen introducción, yo les voy a poner en el PowerPoint que les voy a mandar con la tarea. Quiero que me pongan la problemática, que me identifiquen la problemática, los principales ejes del estado del arte, la problemática, el objetivo del estudio. ¿Ya? No se metan nada con metodología y después me hagan la descripción de los resultados y me armen una discusión en general. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Tienen claro esto, no? Sí. Entonces yo les voy a hacer bien detallado en el PowerPoint que les voy a enviar ahora terminando la clase. Se los voy a mandar, les voy a mandar esta clase por WeTransfer al correo de Jessica, ¿cierto? ¿No? De la delegada, no. Se llama Angélica. Angélica, perdón. Disculpa, Angélica, siempre cambio los nombres. Se lo voy a enviar a Angélica, al correo del curso,
y voy a enviarle la tarea también por correo electrónico al correo del curso y a Angélica, para que sepa lo que tienen que hacer. Eso no quita que me vayan escribiendo email en la semana si tienen alguna duda, ¿ya? Ya, profe. Si nos pasamos un poquito en el tiempo de la otra semana, no hay problema. Me interesa que puedan hacer el ejercicio y lo puedan ir entendiendo, porque esto va a significar un avance y una facilitación respecto a cuando ustedes tengan que hacer informes. Yo no sé, ustedes son de segundo año, no creo que todavía hayan tenido que realizar informes o informes muy simples, ¿o no? Sí, profe, hacíamos informes, pero no sabíamos cómo se hacían. Ah, ya. ¿Ven? Ahora van a saber cómo ahora está todo el marco teórico de cómo tienen que hacer el informe. ¿En qué ramo tuvieron que hacer el informe? ¿Qué asignatura? Para biología y el semestre pasado igual en, parece que bioquímica, algo como con química. Ya, En técnica de muestreo parece que igual. Ah, técnica de Sí, muestreo, ya, perfecto. Ven que ahora va a ser más simple estructurar un informe, o sea, ¿qué va a significar eso? Que el profesor cuando revise va a encontrar que no hay una dispersión amplia en términos de que uno estructura un informe de una manera, el otro de otra manera, no sé qué, no, al menos para la generación de ustedes, ahora va a ser más ordenado. Entonces, por eso que está este ramo y por eso lo hacemos de esta manera, ¿ya? Para que sea más simple. Además, ustedes tienen este ramo de comunicación científica, pero aparte tienen un ramo que se llama diseño experimental, ¿cierto? Que probablemente lo están haciendo ahora en paralelo, ¿no? ¿Qué otro ramo tienen ahora en paralelo relacionado con esto? ¿Diseño experimental o no? la profe, metodología de la investigación se parece. Metodología de la investigación, perdón. Metodología de la investigación, ¿ya? Y ahí, si ustedes van haciendo una comparación en este ramo y metodología de la investigación, les va a ir haciendo muchas cosas en común. ¿Quién le hace metodología de la investigación? Marcelo Oliva. Ricardo Guiñez. Ah, profesor Ricardo Guiñi, ya él se lo va a hacer muy, muy bien. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, vamos a hacer una clase cortita de 45 minutos para no cansarlo después del regreso. Y yo les voy a enviar el PowerPoint en unos 20 minutos más con con la información y con el detalle de lo que tienen que hacer, ¿ya? Y posteriormente, si ustedes se van dando cuenta, vamos avanzando súper bien en la asignatura. Estamos todavía en la semana 8, escribiendo un informe de trabajo científico, trabajo personalizado, pero posteriormente, la clase 10 y 11, vamos a tener semana 9, ya la próxima semana, la idea es que ustedes podamos tener listo este informe y vamos a trabajar esta otra clase también en lo que ustedes enviaron directamente para ir corrigiendo las deficiencias que pueden existir, de tal manera que vamos a saltar a la clase 10 y 11. Déjenme ver las fechas. Estamos a 14. Nos queda la clase del 21 que vamos a estar ahí. Después vamos a tener la clase del 28 de diciembre y del 4 de enero vamos a tenerla para estructurando una presentación oral. Ahora, esto que van a ir haciendo en este momento también les va a ir sirviendo para poder realizar una presentación oral. Hemos ido trabajando consecutivamente para que después les sea más fácil realizar una presentación oral, ¿ya? Pero ahí, como estamos con esta situación de pandemia y que estamos en clase online, el semestre comúnmente cuando esta asignatura se realiza o se imparte de manera presencial, siempre concluimos con que el artículo que cada uno de ustedes eligen, lo presentan al final del semestre, hacen una presentación, un PowerPoint de ese, pero no vamos a poder hacerlo en términos de que ustedes tengan que hacer la presentación, ¿ya? Sino que va a ser estructurar el PowerPoint solamente este año, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de los acuerdos que existen con los estudiantes que no podemos hacer pruebas orales por internet, porque no todos tienen la misma señal, porque no todos tienen lo mismo, a lo mejor el equipo necesario para hacer esto, y no todos tienen las mismas condiciones
poder hacer una presentación oral desde sus casas. Por lo tanto, vamos a quedar solamente con la última, con la prueba 2, va a ser el PowerPoint que me van a entregar del artículo que ustedes eligieron, pero para eso yo les voy a enseñar cómo tienen que hacer cada una de las diapositivas del PowerPoint, ¿ya? Por lo tanto, tenemos hartas tareas. Recuerden que ya está creada la estructura de notas en el sistema. Yo tengo que poner las notas de la primera prueba. Después voy a poner, recuerden que tenemos una nota que vale un porcentaje, recuerdo, todas las pruebas chicas, y después tenemos la prueba 1 y la prueba 2. O sea, las tareas valen un porcentaje, un 40% me parece, y las dos pruebas, que sería la primera que ya está lista y la segunda que sería la presentación en PowerPoint del artículo que ustedes me enviaron, que eso lo estructuran ustedes, le ponen las figuras, los fondos y lo que ustedes quieran, sería la nota 2. ¿Ya, muchachos? Por lo tanto, vamos avanzando bien durante el semestre. Deberíamos terminar, yo creo que deberíamos estar en condiciones de estar terminando el 11 de enero o el 18, si es que nos toma un poquito, una semana más, trabajar mejor el PowerPoint. Entonces, la idea es que yo quiero terminar un poquito antes de esta asignatura con ustedes, porque esta es una asignatura simple, una asignatura más de formación muy, muy general, pero que les va a servir de suma ayuda para el futuro en las próximas asignaturas, y también no estresarlo y que tengan tiempo de ir sacando adelante sus otras asignaturas que son más estructurales y de mayor exigencia. ¿Ok? Sí, profe, qué bueno. Ya. Entonces, estamos pues. Quedamos hasta acá. Yo les envío la clase también ahora por WeTransfer, ¿ok? Con la tarea. Voy a esperar que me baje el archivo y les envío todo, ¿ya? Al correo de Angélica y al correo de Comunicación Científica. Ya, muchachos, que tengan un buen día, cuídense mucho. Chau. Chao, chao. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, Chao. cuídense, que le vaya Chao, bien. profe. Igual a ustedes.